Ahora estamos en el segundo encuentro y quiero reiterar que desde mi punto de vista, se divide en dos partes el estudio de sanidad interior. Primero es adquirir conocimientos técnicos de cómo se realiza, el por qué y quién es el que tiene el mayor protagonismo en esto. Y segundo, el encuentro persona a persona. Deseo que el Señor les bendiga y que Él nos guíe en todo este proceso. El tema que vamos a ver hoy es transformación en lo contrario. A modo de introducción he de decirle que este principio dice que las cosas malas que nos han sucedido serán cambiadas en lo contrario. Por ejemplo, experiencias de abandono, de abuso, de tristeza, serán ahora un don en nuestras manos para ayudar a otra persona. ¿Cómo es esto? Las experiencias de dolor quieren atarnos de por vida. Las heridas del pasado quieren cortar nuestro presente y ahogar nuestro futuro. Y esto es algo que nosotros nos damos cuenta. Tener muy presente que el tiempo no cura ninguna herida. La actitud de llevar esa herida delante del trono de Dios es lo que sana. Toda experiencia de dolor trae sentimientos que no deben ser guardados, sino sacados fuera. Hay muchos cristianos que sufren en silencio con heridas que no están sanadas porque le dijeron el pasado ya está muerto en Cristo. Pero esos cristianos siguen con sentimientos dolorosos en lo profundo de su alma, tienen miedos, tienen broncas, hay dolor, hay un conformismo de resignación, hay tristeza, confusión, rigidez. Y en cierta manera las heridas tienen voz propia. El transitar por momentos difíciles, traumáticos, siempre va a surgir dolor. Y ese dolor tiene una voz que empieza a cuestionar desde el interior de cada individuo. Dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Las respuestas son difíciles de proporcionar. Debemos ser limpios en la opinión como consejeros. Nosotros como consejeros, cuando alguien viene y nos cuenta un problema, llegamos a deducir por qué razón es ese problema. Pero la cuestión está en el hecho de no decir, la ética que tenemos que manejar es guardar silencio. ¿Por qué? Porque en ese caso creo que es aplicable el refrán que dice, somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos en Marcos 4:39, cuando Jesús estuvo en un momento bien difícil. Y él estaba en la barca, estaba descansando y de pronto hubo una gran tormenta. Y entonces él en el versículo 39 declara, y Marcos declara, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Al leer todo el pasaje bíblico, descubro que cada tormenta tiene su propia voz. Jesús tiene autoridad para dar orden y que en obediencia se sujeten a él.
Jesús cambia las circunstancias con su palabra. Y eso es un principio maravilloso. Dios cambia toda circunstancia con su palabra. Veamos. Cuando nosotros decimos es imposible, Dios dice todo es posible. En Lucas 18:27. Cuando decimos nadie me ama en verdad, Dios nos dice yo te haré descansar. Mateo 11:28-30. Cuando decimos no puedo perdonar, en Primera de Juan 1:9 y Romanos 8:1 dice yo te perdono. Cuando decimos nadie me ama en verdad, Dios me dice yo te amo. Y eso lo leo en Juan 3:16 y en 13:34. Cuando digo no tengo suficiente fe, en Romanos 12:3 dice yo he dado a todos una medida de fe. Cuando digo no soy suficientemente inteligente, leo en Primera de Crónicas de Corintios 1:30 que dice yo te doy sabiduría. Dios siempre está al tanto y está presente en nuestras inseguridades y nos alienta a que las superemos con su palabra. Dios hará que lo que fue dolor se transforme en un don, dijimos al inicio de este tema. Y entonces yo me he puesto a pensar en esto. Solo quien ha sufrido, ya sea abuso, violencia, abandono, adicciones, entiende y sabe qué se trata de ese sufrimiento. ¿Cómo es lo que siente la persona? Entonces, mi pregunta para que pensemos juntos es, ¿has salido tú de alguna de esas experiencias? ¿Dios te sacó de el pozo? Viene a mi mente estas palabras: oídme los que buscáis a Dios, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de cantera de donde fuisteis arrancados. Claro, literalmente es una figura bien intensa, pero es la realidad. El Señor nos extrae hacia Él para sanarnos. Y luego nos permite otra vez volver al lugar o volver a aquel recuerdo que ya está sanado cuando otra persona viene y nos cuenta determinada situación que es semejante a la que hemos vivido. Tenemos la experiencia y esa experiencia nos habilita, nos da entendimiento, nos da empatía para interpretar lo que la persona está sintiendo. Dios permite que nosotros tengamos ese encuentro con otro para que seamos testigos de cómo Él acciona el milagro de sanidad en ese individuo que está atormentado. Dios en ningún momento tapa tu pozo con tierra. Dios no borra tu experiencia de haber vivido en ese pozo. Dios no te hace amnésico de lo vivido. Dios cambia el contenido
siempre lo recordarás, siempre estará en tu mente, pero sin dolor. Un ejemplo que está en la Biblia, que es muy, muy interesante, es la vida de José. En Génesis 50:20 está escrito: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Esta promesa es también para vosotros hoy. Dios corta los pecados que surgieron de tu experiencia de dolor. Generalmente cuando estabas viviendo esas experiencias tan dolorosas, surgían en el interior nuestro emociones y sentimientos que se contradecían con el dolor que nos hacía sentir determinada situación experimental. Entonces, yo encuentro esto en 1 Corintios 6:11, dice: y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya han sido limpiados y consagrados a Dios, ya han sido librados de culpa en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice limpiados y consagrados, significa que el Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa y nos ha apartado, nos ha santificado. ¿Y por qué el Señor nos aparta? Nos aparta para alcanzar los sueños de Él. Dios tiene sueños que quiere realizar con nosotros. El sueño de Dios es soltar el avivamiento, que miles vengan a los pies de Jesús. Dios viene a la vida nuestra y nos ubica en el sentido correcto. El poder de Dios es sobrenatural y fuerte para cambiar cualquier circunstancia. La clave está que nosotros dejemos que Él actúe. Tu herida sanada es una señal muy interesante para el incrédulo. La experiencia sanada del pasado es un arma para predicarles a otros del amor de Dios. Por ejemplo, Jesús había sido herido en sus manos, su costado. Las heridas de Jesús eran la prueba más convincente de su identidad. Jesús aparece en medio de los discípulos y dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás acepta el testimonio de sus propios ojos y oídos y afirma la deidad de Jesús, no solo reconociéndole como su Señor, sino también como su Dios. Dios pone sello en la vida total de la persona. El milagro de sanidad opera nuevos hábitos saludables de vida, acciones, pensamientos y actitudes. Crea un hambre por la palabra. La unción del Espíritu Santo nos transforma. Quien conocía a tu persona, ahora ve, o sea, percibe, oye el testimonio de la presencia de Dios en ti. Eso vence toda incredulidad
en el nombre de Jesús. Las pérdidas y el sufrimiento son otra de las cosas que marcan nuestras vidas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nos ha consolado Dios. Esto se encuentra en 2 de Corintios 1, del 3 al 4. Pablo, al ser consolado por Dios durante tiempos de aflicción, fue capacitado para consolar a otros. Por eso las palabras Dios de toda consolación. La palabra griega para consolación es paraklesis y se encuentra con muchísima frecuencia en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo las usa más que cualquier otro escritor. Ahora, abordando el tema en sí, me gustaría ver algunos puntos de vista. Tengo anotado, que yo levanto los ojos porque tengo en el monitor anotado para no irme de tema. Punto 1. La definición del duelo, según un diccionario Calpe, es dolor, lástima, aflicción. Es la demostración que se hace para manifestar la angustia que se tiene por medio de la muerte de algún familiar o conocido. El segundo punto de vista es: el duelo es un proceso psicológico, espiritual, para recuperarnos de la pérdida. Como seres gregarios, nos aferramos afectivamente a la gente, nos ligamos a varias cosas, ponemos algo de nosotros en las cosas que tenemos y en los seres que queremos. Cuanto mayor es el vínculo, más intenso será el duelo. Otro punto de vista dice que es un proceso natural que tiene 3 etapas. La primera etapa es la pérdida, la segunda es el duelo y la tercera es un tiempo que debería volver a la normalidad a la persona. En el duelo, el dolor, hay muchas emociones encontradas. Hay preguntas, hay negación, hay miedo, hay paz, hay rabia, y todas aparecen mezcladas. Cada duelo es diferente en sí, así como las personas son diferentes. Las culturas en que se desarrollaron son diferentes. Cada individuo vivirá el duelo de acuerdo a la forma en que fue criado. Algunos quieren estar solos, otros lloran mucho por muchos años y siguen llorando sin resolver el duelo. Y existen aquellos que no lloran y buscan llenarse de trabajo hasta caer rendidos de sueño en su cama, y cuando se levantan siguen utilizando mecanismos de escape para seguir la anulación del duelo, cosa que en algún momento van a tener que hacer un alto y realmente resolverlo. Para ello, el único que te ayuda
a resolver el duelo es el consuelo divino, el consuelo sobrenatural que viene de parte de Dios. Al consolar a una persona en duelo, es muy importante que nosotros no expliquemos, sino consolemos. Es muy importante esto. Ahora, ¿qué es consolar? Consolar es oír sin juzgar, estar ahí y oír, acompañar sin hacer absolutamente nada. Como consejeros laicos, debemos animar a las personas a sacar su dolor, a que nos cuente, que recuerde, que siente, que se puede expresar con libertad. Y a eso se le llama dejar que hagan catarsis. Y esa catarsis va a ayudar a madurar el duelo, porque es aprender a soltar lo pasado. Cuando aconsejamos, lo primero que debemos hacer es quitar todo lo que vendría, podríamos llamar, ficción o mitos, como dice esta Mateas. El origen del pecado de la humanidad tiene como desenlace muchas veces las situaciones difíciles que vivimos. El mito que tenemos dentro nuestro es pretender saber por qué sucedió. Que tuvo poca fe, que vive en pecado. Y podemos acusar muchas cosas, ¿no? Los mitos. Es eso que se le atribuye cualidades y excelencias que no tienen. O sea, no tienen. La realidad es que carecen de esas virtudes. Debemos estar como consejeros preparados bíblicamente para no atarnos a esa angustia que tiene el aconsejado y poder contener con palabra de verdad espiritual a cualquier persona que así lo requiera. Los miedos básicos que las personas tienen son: ¿cómo vamos a morir? ¿Qué sucede después de la muerte? Y a modo de testimonio me gustaría cerrar este tema. En los días de duelo, el consuelo del Señor fue como un río caudaloso que me permitía flotar y palpar su paz insondable. Y esa paz inundaba mi mente y disfrutaba sin entender completamente cómo era el proceso. Busqué la voz de Dios en su palabra, la leí, creí que Él me estaba dando consuelo y guardaría mi mente de la locura de la angustia. Un texto que realmente me bendijo y me sigue bendiciendo es: escondidos con Cristo en Dios, de Colosenses 3, del 1 al 4. Pasado el tiempo, ya pensando más conscientemente, descubrí en Eclesiastés 8:8: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Solo Dios tiene potestad sobre la vida y la muerte. Nadie
escapará a las consecuencias de la maldad. Entonces decidí consagrarme más, no hacer preguntas cuya respuesta está en la presencia del Señor Todopoderoso, en su señorío y tiempo. Y así hice. Aún así pienso y hago. Declaro en fe de Dios, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, sin mi carne he de ver a Dios. Agradecida a Dios por su consuelo, su constante presencia, el favor de su voluntad, solo digo, aquí estoy.